Hola a todos, muy buena noche. El segundo evento de la LAMI, una retroalimentación para los estudiantes, ¿no? Arriba del tercer semestre y un aprendizado para los chicos del primero, segundo y tercer semestre. Vamos a hablar un poquito hoy de un tema muy increíble, que es el tema del accidente cerebrovascular, al cual nuestro director de práctica, Gabriel Peña, también ayudante de Anatomía 2, ¿no? Va a nos regalar ese conocimiento que tiene él, ¿no? Se acordando que Gabriel Peña tiene poca edad, tiene creo 19 años, ¿no, Gabriel? ¿Tiene usted? 20. 20 años, mire, no tan poco, pero tiene idade buena. Fue uno de los mejores estudiantes en las Olimpiadas, ¿no? De anatomía del anterior año y al cual yo también hice parte. Entonces, él tiene mucha categoría y mucho carácter para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Entonces, Lami agradece la presencia de ustedes y Gabriel, el tiempo es tuyo, hermano. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bien, pedirles a todos los micrófonos cerrados y empezamos entonces con lo que es accidente cerebrovascular. Empezamos. Ya. Bueno, aquí les teníamos que hacer una pequeña introducción, ¿no? Pero Karen ya me presentó. Yo soy Gabriel Peña, soy el director de prácticas de lo que es la LANMI, la Liga de Anatomía y Microbiología. Y bueno, ahí simplemente una imagen en la cual recibimos no solo yo, sino otros 4 compañeros la certificación a lo que es la participación en las Olimpiadas de Anatomía 2019. Aquí otras imágenes donde podemos ver a Karan también y a algunos compañeros con lo que son universidades de La Paz. Y la última imagen para presentarme que es de cuando teníamos las prácticas presenciales en la ayudantía. Sin más, empezamos. Vamos a hablar de ACV. Y el ACV sabemos que se va a dividir en dos. ¿Ya? Vamos a tener tanto los tipos de ACV isquémico y los tipos de ACV hemorrágico. Sabemos que los isquémicos se van a deber a lo que es una obstrucción del flujo sanguíneo, mientras el hemorrágico va a ser por la ruptura de un vaso. Aquí hay un dato importante, que el isquémico va a ser el más frecuente en el 70 al 80% de los casos, a diferencia del hemorrágico, que va a estar dirigido entre el 20 y el 30% de los casos que vayamos a ver. En cuanto a la epidemiología, vamos a darnos cuenta que el ACV es una patología muy relevante, muy importante. Me atrevería a decir que todos, absolutamente todos, en algún momento de su carrera van a llegar a ver un ACV. Porque se encuentra dentro de las 5 principales causas de muerte a nivel mundial. Y hay un estudio que manifiesta que 1 de cada 4 personas va a ser predisponente a sufrir un ACV a lo largo de su vida. También otro dato importante, que no solamente con la mortalidad del ACV, sino que también tiene una alta morbilidad, ya que el 50% de los afectados presentan secuelas, ¿ya? O discapacidad o algún daño. Aquí otro dato, en Estados Unidos, por ejemplo, se ven casi 800.000 casos por año, y acá en Bolivia tenemos en promedio 50 casos de ACV por cada 100.000 habitantes. Eso nos da una media de aproximadamente 5.000 o 6.000 casos al año acá en Bolivia. En Brasil la cifra se duplica. Bien. En cuanto a la etiología, vamos a ver que es una patología de múltiple etiología. Van a ser muchas, entre ellas las más importantes, vamos a mencionarlas de arriba hacia abajo, que va a ser la hipertensión, la diabetes mellitus, la aterosclerosis, el tromboembolismo, el aneurisma, la vasculitis, fibrilación auricular, trauma, y por último tenemos los factores genéticos, ¿ya? Entre otros factores, ¿no?, que pueden afectar o predisponer a lo que es un ACV, tenemos lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, la dieta, el estilo de vida, si el paciente es sedentario o no, la edad y el sexo, que es más predisponente en hombres, ¿ya? Bueno,
vamos a hablar un poco de un pantallazo de lo que son las causas más frecuentes, en este caso la hipertensión. Vamos a hablar de que si el paciente tiene una hipertensión arriba de 160-90 milímetros de, de mercurio, va a ser un paciente predisponente a lo que es sufrir un ACV. ¿Y por qué se da la hipertensión? ¿No? El, Nuestro cuerpo tiene un sistema que va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema fisiológico que va a regular la presión arterial, pero de manera fisiológica lo va a regular cuando haya una hipotensión o una disminución del volumen sanguíneo. Pero en pacientes crónicos con hipertensión, lo que pasa es que hay otro estímulo aparte de la hipotensión, ¿ya? Que nos vamos a dar cuenta que el paciente hipertenso ya tiene una presión arterial elevada, pero sigue siendo activado el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Debido a que no hay una buena perfusión sanguínea, ya que los vasos están contraídos, hay una disminución de la luz del vaso, por lo tanto no hay una buena perfusión y el riñón sufre. Al sufrir el riñón, lo único que sabe hacer nuestro riñón es activar su sistema de compensación, que es este, produciendo un efecto negativo, pero que va a ser la respuesta que nos va a dar el riñón. Entonces vamos a tener el estímulo que puede ser fisiológico o patológico, en el cual se va a activar la renina, que va a ser liberada por lo que son las células justaglomerulares del riñón, y la renina a su vez va a estimular al angiotensinógeno, el cual va a viajar al hígado y va a ser transformado en angiotensina 1 gracias a enzimas, ¿ya? La angiotensina 1 va a viajar hacia lo que va a ser el pulmón, donde va a ser transformado en angiotensina 2 gracias a las enzimas ECA o enzimas convertidoras de angiotensina. Esta angiotensina ya no va a provocar un efecto de aumento de la presión arterial, pero también nos va a estimular lo que va a ser otra hormona, que va a ser la aldosterona, que va a ser la tercera hormona interveniente en este sistema. Y la aldosterona se encarga de la reabsorción de sodio, y sabemos que si hay sodio, va a haber agua. Entonces, va a haber un incremento de lo que va a ser la volemia, por lo tanto, incremento de la presión arterial. Otras patologías tenemos acá que pueden predisponer a un ACV. Tenemos en la imagen superior izquierda lo que es la aterosclerosis, que es una acumulación de lo que es colesterol en las capas internas de la arteria, formando las típicas placas, ¿no?, ateroscleróticas, que estos pueden desprenderse, llegar a desprenderse o ocluir un vaso sanguíneo. Acá tenemos lo que es un tromboembolismo, en este caso una TBP o una trombosis venosa profunda, que puede ser causada por el éxtasis sanguíneo, producto de que el paciente es sedentario o que presenta lo que son vasculitis o eh, lo que son, bueno, dilataciones de las venas, ¿no? Y por último tenemos lo que son los aneurismas, que van a ser causados por lo que es la hipertensión también, que al romperse van a provocar un ACV hemorrágico. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, tenemos que obviamente ya sea por un ACV isquémico hemorrágico va a haber una reducción del flujo sanguíneo. Esta reducción del flujo sanguíneo lo que nos causa va a ser una hipoxia, es decir, no le va a llegar suficiente oxígeno ni glucosa, que es el alimento del cerebro. Por lo tanto, también esto va a repercutir sobre lo que va a ser la producción de ATP. Entonces, la ATP también baja. Y al haber una disminución de ATP, hay un daño en lo que son las bombas ATP dependientes, tanto como la bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio. Al haber un daño en la bomba sodio-potasio, va a haber una sobreexcitación de lo que van a ser las neuronas, promoviendo el aumento de la liberación de neurotransmisores. Y la afectación en la bomba de calcio va a provocar una excitotoxicidad junto con la sobreliberación de neurotransmisores. Y a su vez esto nos va a provocar lo que va a ser la apoptosis y la lisis o muerte de lo que va a ser el tejido neuronal. ¿Ya? Tenemos que hablar también de lo que va a ser el área de penumbra, ¿ya? Y lo que es el núcleo. Acá hemos señalado una pequeña bolita de color morado, el cual va a ser el denominado núcleo, o en el caso del ACV isquémico va a ser denominado core, el core isquémico. Y alrededor vemos una pequeña irradiación de color amarillenta que va a ser el área de penumbra, ¿ok? Y esta área de penumbra, les explico, el núcleo va a ser el lugar focal donde hubo la oclusión del vaso, donde ya va a haber una lesión a nivel neuronal, y la penumbra simplemente va a ser el área que va a estar comprometida a que le pase lo mismo, a que haya una muerte neuronal.
Esto va a ir evolucionando conforme los minutos y las horas. Normalmente se maneja de que entre 5 y 10 minutos que una neurona no reciba oxígeno ni nutrientes, muere. Pero recordemos que la vasculatura en todo el cuerpo es muy rica, ¿no? Entonces le pueden empezar a llegar sangre por otras arterias o arteriolas accesorias, pero de todas formas no va a ser la sangre suficiente que cumpla con las demandas metabólicas de las neuronas. Por lo tanto, conforme pasen las horas, va a haber una muerte. ¿Ya? Ahora, para ubicar lo que va a ser el accidente cerebrovascular, tenemos que recordar un poquito de lo que es anatomía, en este caso en la Universidad de Anatomía 1, que es el polígono de Willy. El polígono de Willy es una estructura vascular, ¿no?, encontrada en lo que es la base del cerebro. Y vamos a hablar desde el principio, ya que hay estudiantes de primer semestre. Acá tenemos al corazón, del cual va a emerger lo que es el callado de la aorta, y el callado de la aorta a su vez va a tener lo que van a ser 3 troncos. El primero, que va a ser el tronco brachiocefálico; el segundo, la arteria carótida común izquierda; y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico a su vez se divide en dos, ¿no?, carótida y subclavia. De la arteria subclavia de ambos lados van a emerger una arteria, que es esta de acá, que va a ser la arteria vertebral, la cual va a ascender por lo que van a ser las apófisis transversas de la región cervical, llegando hasta lo que es el cerebro, ¿ya?, donde se van a unir y formar lo que es el tronco basilar. Acá tenemos las arterias vertebrales van a ascender y se van a unir a lo que es la altura del tronco encefálico, formándonos el tronco basilar o arteria basilar. Esta arteria basilar va a ir dejando sus ramas, que van a ser las arterias pontinas y laberínticas, además de las arterias cerebelosas, lo que conocíamos como AICA, PICA y SICA, que son las arterias cerebelosas superanterior, posterior e inferior, ¿ya? El tronco brachiocefálico el tronco basilar acaba con lo que es la división en lo que van a ser las arterias cerebrales posteriores. Y aquí tenemos la intervención de lo que van a ser las arterias carótidas. Las arterias carótidas sabemos que se dividen en interna y externa. La interna se introduce al encéfalo y va a llegar hasta lo que es el polígono de Willy, donde se va a dar sus ramas y transformarse en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Todas estas arterias cerebrales se unen. ¿Por cuáles? Por las arterias comunicantes anteriores y las arterias comunicantes posteriores. ¿Ok? Acá tenemos una imagen de lo que es la base del cerebro. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque según el polígono de Willis vamos a saber o encontrar lo que es el ACV, dónde o a qué arteria está afectando el ACV, ¿ya? Otra imagen importante es aprenderse lo que es el territorio de irrigación. Vemos acá en color rojo, apuntado con una flecha roja, lo que es toda esta región lateral del cerebro, que va a ser el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, ¿ya? En azul tenemos el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior, y en amarillo el territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior. Bueno, en cuanto a la clínica, va a ser muy variada, ya dependiendo del lugar donde sea afectado, depende de la arteria que sea afectada, pero como digamos una clínica global que podríamos llegar a ver sería una cefalea. La recalqué la cefalea porque es una cefalea intensa, no es una cefalea común, ¿ya? Puede haber daño muscular que puede producir una inestabilidad, parálisis, hemiparesia, ataxia y apraxia. En cuanto a lo que refiere a lo visual, puede haber movimientos involuntarios del ojo, lo que es la abducción que vimos en los pares craneales por una lesión o una compresión del nervio abducens, una visión borrosa o pérdida temporal de la visión. Sensitivo, vamos a encontrar el adormecimiento y el hormigueo, pueden ser en miembros superiores o inferiores, y en el habla lo que es la afasia, que lo vimos en la afectación de lo que es el área de Broca y de Wernicke, ¿ya? Entre otros que pueden ocurrir dependiendo de la arteria. ¿Por qué le pongo esta imagen? Si recuerdan Anatomía 2, estas son las áreas de Brodmann. Y es muy importante aprender esto, aprender en su debido momento, ya que con esto nos vamos a guiar para interpretar la clínica de lo que es un ACV. ¿Ok? Acá tenemos la sintomatología o los signos que vamos a ver característicos dependientes de la arteria que vaya a ser afectada.
Cabe recalcar que la mayor cantidad de casos que vayamos a ver se va a dar por una oclusión de la arteria cerebral media. La mayoría de las veces, la afectada es la arteria cerebral media. Si tenemos una afectación en la arteria cerebral anterior, vamos a presentar una hemiparesia, que es una debilidad muscular de un lado del cuerpo, contralateral dice acá. Indiferencia, pérdida de la emoción y una ligera depresión, que aquí ya nos empezamos a meter con lo que va a ser los áreas de Brodmann. Si recordamos, la hemiparesia o debilidad muscular se va a deber a una afectación de lo que va a ser el área motora primaria o suplementaria, que son el área 4 y el área 6. La indiferencia, la pérdida de emoción, la depresión y alteraciones de la conducta, tanto emocional, puede deberse a una afectación de lo que es el área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann y lo que es la apraxia también que puede estar presente, ¿no? En la arteria cerebral media podemos ver que vamos a tener igual una hemiparesia, producto que también se puede afectar gracias a esta arteria, lo que es las áreas motoras. Vamos a presentar una afasia, que es la pérdida del habla o la dificultad al articular las palabras, que eso se debe a una afectación en el área de Broca, que es el área 44-45. Alteraciones en los movimientos oculares, dificultad en la orientación, que se la denomina heminegligencia, incapacidad de reconocimiento de objetos mediante el tacto, que esta función en específico va a estar limitada o relacionada con lo que es el área 39-40 de Brodmann, que está en el lóbulo parietal. La arteria cerebral posterior pues nos va a dar lo que es una clínica de una afectación visual. Sabemos que todo lo que afecte el lóbulo occipital va a tener que ver con lo que va a ser la visión. Entonces vamos a tener una pérdida visual, hemianopsia, la denominada hemianopsia, amnesia también, e incapacidad de leer. ¿Por qué amnesia? Debido a que en el lóbulo occipital, entre el lóbulo occipital y temporal, hay una área en la región interna del cerebro, que es el área denominada el área del reconocimiento de la cara. Por lo tanto, el paciente puede llegar a tener una afectación ahí por oclusión de la arteria cerebral posterior y que provoca una pérdida de lo que va a ser tanto la memoria y que no pueda reconocer rostros también. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ante la sospecha clínica de un paciente con ACV? Tenemos que reconocer primeramente, elaborar un diagnósticos diferenciales y mandar lo que van a ser los exámenes. En este caso, el ACV se va a diagnosticar mediante estudios imagenológicos, ¿ya? Como son el TAC, la resonancia magnética o la angiografía por tomografía computarizada o angiotomografía, ¿ya? También, entre otros, es importante que vayamos a agregar lo que va a ser un electrocardiograma para descartar o para confirmar la causa o la etiología de lo que va a ser nuestra ACV. ¿Por qué un electrocardiograma? Habíamos dicho que dentro de las etiologías puede deberse a una fibrilación auricular, que esta fibrilación auricular lo que provoca es un éxtasis auricular de la sangre, provocando trombos. Y estos trombos pueden llegar al cerebro y ocluir lo que van a ser las arterias. Entonces, en el electrocardiograma podemos llegar a presenciar esto. Una glucometría. ¿Por qué la glucometría? Hay estudios que confirman o relacionan mucho lo que es la recuperación del paciente. Si nuestro paciente tiene una glucosa muy alta, su pronóstico viene a ser muy malo o viene a empeorar, ¿ya? Entonces es importante detectar la glucosa del paciente en ese momento, también para confirmar si se debe a lo que es una diabetes mellitus o si esa es la etiología del ACV. Un conteo plaquetario y los tiempos de coagulación también son importantes pedirlo, ¿ya? Entonces, en los estudios imagenológicos que vamos a ver, acá tenemos una resonancia y acá vamos a tener una angiotomografía en la cual podemos ver acá con la flecha señalada lo que es una oclusión. Acá vemos clarito el polígono de Willis, ¿ya? Podemos ver el tronco basilar, las arterias vertebrales, comunicantes posteriores, podemos ver las carótidas con las cerebrales medias que salen y las cerebrales anteriores.
Si se dan cuenta y seguimos la arteria, va a ser por una oclusión, o este ACV isquémico va a ser por una oclusión de lo que va a ser una rama de la arteria cerebral media. Y acá podemos ver en el otro lado lo que es una zona hiperdensa que va a ser característico de la isquemia, ¿ya? Acá tenemos otra angiotomografía en la cual podemos ver un aneurisma gigante, el cual va a predisponer posiblemente mucho a que el paciente produzca un ACV. Y también lo puse porque el aneurisma, algunos aneurismas pueden causar compresiones de estructuras cerebrales y simular también un ACV. Entonces es importante eso entre los diagnósticos diferenciales que vayamos a hacer, ¿ya? Acá tenemos otra tomografía. Acá vemos la diferencia entre un ACV isquémico, que vemos una región opaca, podría decirse así. Y el otro lado podemos ver el hemorrágico, que se va a ver como una zona más blanquecina. ¿Ok? El tratamiento, en este caso, en esta patología, va a ser de dos tipos, dependiendo del tipo de ACV. Si tenemos un ACV isquémico, la terapia y la conducta tiene que ser por estas primeras dos que están colocadas en la diapositiva. Una terapia trombolítica o una terapia endovascular, ¿ya? La terapia trombolítica tiene que ser evaluada por lo que va a ser un especialista, ¿no? No se le puede dar a cualquier paciente esta terapia, ya que pueden tener problemas en lo que es la agregación plaquetaria o otros problemas vasculares que no lo hacen candidato a eso. Y por otro lado tendríamos lo que es la terapia endovascular, que se hace a través de catéter, ¿no? Que es la desoclusión de lo que es la arteria. Y en caso del ACV hemorrágico, pues sí o sí tenemos que realizar o derivar al departamento de neurocirugía. También dentro del tratamiento tenemos que recalcar la fisioterapia, ya que mencionamos al principio de que esta es una patología con una morbilidad alta y los pacientes nos pueden llegar a presentar lo que van a ser secuelas, ¿ya? Por lo tanto es importante, después de lo que son los procedimientos principales, derivar al paciente con la fisioterapia, con los fisioterapeutas, perdón, ¿ya? Antes de realizar el tratamiento, vamos a tener unos requisitos previos, como son la estabilización del paciente. Y con estabilización nos referimos a que tenemos que estabilizar al paciente con todos los signos vitales. Tenemos que llegar a controlar la hipertensión si el paciente viene hipertenso, controlar la glicemia, bajar la temperatura, ya que si el paciente presenta fiebre, esto va a provocar de que hay una mayor demanda metabólica neuronal y esto produzca una muerte mucho más rápida de lo que va a ser el tejido neuronal. Entonces, bajar la temperatura y mejorar la saturación de oxígeno, ¿ya? En cuanto a la prevención, pues va a ser simplemente lo que es la reacción inmediata ante la sospecha, el manejo de todas las comorbilidades que pueda tener el paciente, si es hipertenso, si es diabético, ¿no? Controlar al paciente y en caso de que el paciente ya haya tenido un evento cerebrovascular previo, pues hacer controles recurrentes para prevenir otro, ¿no? Y bueno, acá llegamos a lo que es la presentación del caso. En este caso vamos a hablar de un paciente de sexo masculino de 49 años de edad sin antecedentes patológicos personales de importancia, ¿ya? Con antecedentes familiares, pero de ACV. Vamos a ver que el paciente ingresa a lo que es urgencia debido a que presenta una hemiparesia facio-braquial derecha, una fascia y una asterognosia, ¿ya? ¿Cuál es la conducta principal? Hacer lo que es la tomografía computarizada, la cual nos va a dar una zona hiperdensa en lo que es la región frontoparietal y los exámenes laboratoriales van a estar todos normal. Incluso se pide un estudio genético ya que se sospecha de que sea por causa genética, ya que tiene antecedentes. Y este estudio genético nos va a rebotar o nos va a arrojar el resultado de que el paciente tiene una mutación de tetrahidrofolato reductasa, ¿ya? Que es una condición genética que predispone a lo que va a ser el ACV. Acá tenemos el estudio imagenológico en el cual vemos claramente la región afectada, señalada ahí con la flecha roja. Cuando vemos una tomografía, tenemos que darnos cuenta que
En este caso la lesión está al lado izquierdo, pero cuando la veamos nosotros tenemos que hacer de cuenta que estamos viendo la tomografía desde la base del cráneo hacia arriba. Por lo tanto, todo lo que sea del lado izquierdo se va a ver reflejado en el lado derecho a nuestra vista, a nuestra percepción de nosotros. ¿Ok? Entonces, claramente acá vemos una afectación tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal. ¿Ok? El tratamiento de la conducta del paciente se da con terapia trombolítica, que va a ser ácido acetil salicílico, que conocemos como una aspirina. Se va a dar 300 miligramos en 24 horas. U otra opción, podríamos usar el clopidogrel y la citicolina, que va a ser un neuroprotector. ¿Ok? Y bueno, otra pauta para relacionar o para asociar, que estamos viendo, estamos ante la clínica de un ACV que afecta al lóbulo, al hemisferio izquierdo, es que va a haber una hemiparesia faciobraquial, es decir, una debilidad muscular tanto en brazo derecho como en la cara del lado derecho. Si recuerdan, todo lo que venga del lado izquierdo del cerebro se ve reflejado en el otro lado contralateral gracias a la decusación de las pirámides que vemos en lo que es la región del bulbo raquídeo, entre la unión de bulbo raquídeo y médula. ¿Okay? La fascia que, como dije, va a ser una afectación de lo que va a ser el habla, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que va a estar afectada el área de Broca también, lóbulo frontal, y la esterognosia, que el paciente no va a percibir lo que va a ser eh, el tacto discriminativo, que está caracterizado por el lóbulo parietal, ¿ya? Eso sería todo. Gracias.